Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Reflexión sobre la eutanasia. Ciertamente, pues la aprobación de la ley de eutanasia en España es algo pues importante de cara a observar las conductas que van a surgir a partir de ahora dentro de la profesión médica y también a nivel social, a nivel político, etcétera. Quiero comenzar estas reflexiones sobre la eutanasia afirmando que el gran filósofo Gustavo Bueno considera, desde un planteamiento ético, que la eutanasia es un asesinato. No es tolerable desde un análisis ético mínimamente profundo. Incluso Gustavo Bueno llega a decir que en el famoso caso de Ramón Sampedro, que él conoció también, y esto es una intervención de él del año 2003, pero bueno, también está en sus obras, en sus libros, está convencido de que su vida no debía haber terminado de la forma en que lo hizo. Fue una especie para él pues de suicidio asistido, eutanasia, aconsejado por algunos de sus amigos intelectuales, según dice por ejemplo, en una intervención en YouTube, por ejemplo, en una exposición que él realiza sobre la eutanasia del año 2003. No puedo estar más de acuerdo con él, porque incluso el propio Bueno cita a Hopkins, el gran científico, que pues estaba quejado de una gravísima enfermedad que prácticamente pues lo dejaba casi incapacitado, y quiso seguir viviendo hasta el último momento de su vida, diríamos, de una manera lo mejor posible. El propio Bueno argumenta que San Pedro pues, podía realizar pues, una cierta cantidad de tareas, de cosas, observar con la vista, leer, incluso salir al exterior, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, su situación era muy difícil a nivel vital, eso nadie lo pone en duda, pero diríamos que había otras personas en situación similar a la de Ramón Sampedro y le animaron a seguir viviendo, a que no llevara a cabo una especie de suicidio asistido, que al final fue lo que sucedió, porque incluso los propios tribunales no le dieron permiso para quitarse la vida, para practicarse la eutanasia activa, podríamos decir. Realmente el propio Gustavo Bueno dice que actualmente hay numerosos medios, numerosas medicinas para reducir el dolor a unos límites soportables. Y eso lo está diciendo en el año, por ejemplo, 2003. Bueno, él murió en el año 2016, el 7 de agosto, Gustavo Bueno, y insiste en esta cuestión. Otra cosa es que es verdad, o podemos pensar que la ley de eutanasia que se ha aprobado en España por el Congreso de los Diputados es extremadamente garantista. Pero claro, diríamos que las cuestiones de fondo siguen siendo en parte las mismas. Actualmente, en el año 2020, ya hay muchos más medicamentos que combaten de una manera bastante efectiva el dolor. Y en cualquier caso, también en los supuestos de encarnizamiento terapéutico, también pues se llega pues a una situación extrema en que, bueno, podemos decir que puede haber una especie de muerte, diríamos ya, causada por la dolencia, por la enfermedad, y bueno, puede haber medidas de cuidados paliativos para que el proceso de la muerte vaya siguiendo de una manera pues más o menos natural. Eso, por supuesto, sí es aceptable desde mi punto de vista. Por lo tanto, yo considero que, por ejemplo, la eutanasia en Holanda se está aplicando desde hace un cierto tiempo, incluso se puede aplicar a menores de edad, en España no va a ser así, y también ha habido bastantes casos en Holanda de aplicar la eutanasia de una forma incorrecta, de una forma totalmente inadecuada, diríamos no respetando la libertad de las personas, ni los principios éticos mínimos. En ese sentido, pues ese peligro no va a suceder o no va a estar ahí presente con esta ley de eutanasia aprobada en España. Pero, a pesar de todo esto, yo considero que era, a mi juicio, innecesaria, respetando pues otras opiniones e ideas. Diríamos, me posiciono pues en el planteamiento de Gustavo Bueno. Incluso profundizando más en esta cuestión, diríamos que la justificación argumentativa de esta ley de eutanasia que ha sido aprobada es que en su regulación es que la eutanasia activa es la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de un modo deliberado y a petición de éste por padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable carentes de un sufrimiento causantes, de un sufrimiento intolerable.
Ciertamente se puede analizar cada cuestión que aparece aquí, en este como fundamento básico para justificar que es necesaria o que es adecuada la ley de eutanasia. Yo no estoy de acuerdo con este planteamiento por numerosas razones. En primer lugar, porque eso de que tenemos derecho a disponer de nuestra vida libremente, bueno, sí, en principio sí, pero diríamos que la muerte no tiene vuelta atrás, no hay un regreso de la muerte a la vida. Aunque el proceso de la eutanasia, de la ley de eutanasia, que ya está regulado y aprobado por el Congreso de los Diputados, es muy garantista, en muchísimos aspectos, en todos, podemos decir, a mí no me convence tampoco. Primero, por una cuestión de principios éticos. Por ejemplo, si hablamos de que es un padecimiento grave, pues muchas personas viven hasta los 80, 90, 100 años con padecimientos graves. Pueden tener una vida más limitada, efectivamente, pero eso no significa que tengan que pedir la muerte porque tengan un padecimiento grave. En cuanto a enfermedades crónicas, muchísimas personas, muchísima gente vive con enfermedades crónicas hasta una edad avanzada o incluso muy avanzada. Y no sucede nada porque vivan así. Pueden realizar muchísimas actividades, muchísimas cosas, pueden leer, pueden escribir, pueden viajar o pueden dedicarse a otras muchas actividades que pueden realizar, aun con sus limitaciones por la enfermedad crónica. Y en cuanto a lo de imposibilitante, es una palabra que daría para escribir un libro. ¿Qué decimos que es algo imposibilitante? ¿Imposibilitante en qué grado? ¿En qué nivel? ¿De qué manera? Porque en el caso de Hopkins estaba muy imposibilitado, por ejemplo, para hacer muchísimas cosas en su vida, pero él quiso seguir viviendo y con una serie de aparatos electrónicos, de ordenadores especiales, etcétera, y de un teclado especial, con el movimiento de los ojos, pues podía hacer cosas, etcétera, etcétera. O sea que lo del grado de imposibilidad o el grado de estar imposibilitado da para escribir un libro o más. Por lo tanto, eso no parece un criterio, diríamos, automático para que una persona quiera pedir la eutanasia, la muerte. En cuanto a lo de enfermedad grave e incurable, pues hay personas que si es una enfermedad incurable, que por desgracia es un cáncer que en cuestión de 2 o 3 meses acaba con la vida de esa persona, pues ya ahí no se puede decir nada. Lógicamente eso es algo que habría que buscar todos los medios médicos, hospitales, los mejores tratamientos posibles, intervenciones quirúrgicas, lo que fuera, con tal de conseguir salir adelante de esa enfermedad. Si ya es incurable ya y no hay ninguna solución, el propio proceso de la enfermedad acabará con la vida del paciente, que estará sedado, que estará cuidado en unidades del dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todas estas cuestiones, todos estos conceptos son muy debatibles y muy discutibles. Aquí, en la fundamentación de la ley de la eutanasia, pues señala que son causantes de un sufrimiento intolerable. ¿Y que a qué llamamos sufrimiento intolerable? Porque pues actualmente en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en España, también en otros muchos países, se están logrando avances con nuevos medicamentos potentísimos contra el dolor y en último caso está la sedación o está el coma inducido o procesos, por ejemplo, ahora se está observando con lo del COVID-19, que se pone una persona a lo mejor en un coma inducido, se puede hacer para que no sufra. O sea, hay muchas técnicas médicas, hospitalarias, para evitar el dolor sin que la persona muera y luego intentar recuperar a la persona que no se consigue y muere después de salir del coma inducido o del coma que se haya realizado, eso es otra cuestión diferente. Pero hay muchísimas técnicas en medicina para evitar este sufrimiento intolerable, por lo menos con los medios que tenemos ya actualmente. Con lo cual, aquí esta ley lo que deja, a mi juicio, y lo digo con todo el respeto para todos, con los que opinen de forma contraria o distinta a lo que estoy yo diciendo, es que lo que se está abriendo es una puerta muy grande a que cualquier persona, por motivos de tipo psicológico, pues quiera quitarse la vida simplemente porque está en unas condiciones que no son plenas de vida, ejerciendo su libertad individual. Pero claro, yo creo que aquí habría pues una similitud a lo que pasa con el suicidio, aunque la eutanasia y el suicidio no es exactamente lo mismo, por supuesto, como también dice Bueno, pero tienen puntos en cierto sentido parecidos. Por ejemplo, Gustavo Bueno afirma que el suicidio tampoco está justificado porque es una falta de fortaleza de la persona. Lo que hay que hacer es ayudar a la persona para que no se quiera quitar la vida. Y esto yo creo que podría ser aplicable también de alguna manera, o en cierta manera, a la cuestión de la eutanasia.
Por supuesto, todos sabemos que la vida tiene un fin biológico, o sea, un término de la vida, porque ya el organismo no resiste más y al final, pues los latidos del corazón, pues acaban de parar y el funcionamiento del organismo, pues termina. Las personas duran más o menos años vivas, lógicamente. Hay, por ejemplo, el mayor tiempo de vida hasta ahora conseguido, que esté demostrado, es la de una señora en Francia que llegó a los 122 años y meses. Por supuesto, las personas que llegan a centenarios no son demasiadas en el mundo. Parece que el límite de la vida humana está entre los pues, 80, 90, 100 años aproximadamente. Entonces, todo lo que sea intentar conseguir mayor tiempo de vida para que las personas lleguen a la mayor edad que puedan, de acuerdo con su fisiología, con su organismo, etcétera, pues yo creo que eso siempre está bien. Y por supuesto, aplicar muchísimas medidas para que puedan realizar una vida lo más activa posible y sobre todo que no tengan sufrimientos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que cada vez en los próximos años, y ya actualmente lo hay unidades del dolor o contra el dolor cada vez más poderosas. Y se están descubriendo nuevos procedimientos, nuevas técnicas, y en los próximos 2, 5 años, 10 años, eso va a ser algo increíble. Entonces yo creo que lo que está autorizando esta nueva ley de eutanasia, aunque esté todo muy regulado, todo muy justificado, todo muy comprobado, muy revisado, extremadamente garantista, como ya dije anteriormente, abre, insisto, una vía a que muchas personas, por motivos de tipo psicológico, simplemente quieran quitarse la vida porque consideran que su vida ya no es de suficiente calidad para seguir viviendo. Esto de la suficiente calidad de vida es muy relativo, porque por esa regla de 3 Hopkins tendría que haberse quitado la vida y haber pedido la eutanasia, y como él, otros muchos científicos o cualquier persona de cualquier profesión podrían optar por hacerlo, pero estarían, a mi juicio, equivocados. De hecho, Hopkins llegó a un nivel de vida, o sea, llegó a una edad, diríamos, donde ya al final murió, pero no porque él hubiera intentado de una forma consciente y voluntaria acabar con su vida. De lo que se trata es de prolongar la vida lo más posible, sabiendo que hay unos límites naturales de la vida, lógicamente, eso nadie lo discute, pero diríamos que adelantar la muerte simplemente porque se ha perdido calidad de vida a mí me parece totalmente incoherente e irracional, porque mientras estamos vivos nunca sabemos lo que seremos capaces de hacer, de conseguir, de ver, de observar, de entender, de comprender, etcétera, etcétera. Siempre tenemos nuevas posibilidades de vida, de pensar, etcétera. En ese sentido, la vida es un valor supremo. No me extraña, por ejemplo, que desde muchas religiones, por ejemplo desde el cristianismo, se insista en el valor de la vida, que es un valor absoluto, que está por encima de todo. En este sentido, pues yo creo que lo más racional precisamente es proteger la vida, el derecho a la vida de todos, y que se prolongue la vida lo más posible, por supuesto, eliminando el dolor, o el dolor muy agudo, porque dolores todos podemos tener en la vida y los tenemos habitualmente. En ese sentido, o podemos tenerlos, en ese sentido, se comprende que hay que apoyar la vida de todas las formas posibles. Y pues esta nueva ley de eutanasia yo creo que va en un sentido contrario a esto, claramente. En cualquier caso, por supuesto, sobre esto puede haber otras muchas ideas, etcétera. Pero, insisto, desde un punto de vista ético, y en esto sigo la misma línea que Gustavo Bueno, pues me parece tremendamente mal que se haya aprobado la ley de eutanasia en España, desde una perspectiva ética fundamentalmente. Por supuesto, si hay unos controles muy estrictos de todo esto, pues bueno, ahí está. Y esta ley, y ciertamente hay muchos defensores de la misma que se amparan en la libertad de cada uno, que uno tiene derecho a vivir y a morir como uno quiera. Bueno, hasta cierto punto es entendible, sí, pero yo creo que pues mucha gente se está equivocando con esto, porque la vida solo hay una, no hay dos vidas ni tres vidas. Entonces puede haber errores graves o muy graves que luego no van a ser subsanables, porque una vez que se ha aplicado la eutanasia ya no hay vuelta atrás. Entonces considero que con apoyo psicológico de algunas personas, etcétera, se puede conseguir evitar también la eutanasia. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre.
Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México.